Bien. El círculo trigonométrico, también conocido como goniómetro, ¿sí? Es aquel círculo que está centrado en el origen de coordenadas y su radio mide 1. La medida del radio es 1. Fíjense, el origen es 0 y acá tengo 1, acá tengo 1, 1 y 1, ¿sí? En cuestión de distancia, ¿sí? Sabemos que el radio es la distancia que va desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia, ¿sí? Bien, ¿para qué sirve este círculo trigonométrico? Sirve básicamente para sacar dos funciones trigonométricas. ¿Cuáles son? El seno de un ángulo alfa y el coseno de un ángulo alfa, ¿sí? Las otras funciones se derivan, se calculan en base al seno y al coseno, ¿sí? En este círculo trabajamos, dice, con ángulos dirigidos. ¿A qué se le llama ángulos dirigidos? Un ángulo dirigido es un ángulo que tiene un segmento en el origen, ¿sí? Un segmento inicial. Y, bueno, acá vamos a poner el 0 del origen. A esto le llamamos punto P, ¿sí? Entonces el segmento OP es uno de los lados del ángulo dirigido, ¿sí? Entonces el ángulo va a tener un sentido. Van a ser ahí en el eje X y va a llegar a una amplitud cualquiera, ¿sí? A través de su lado final. Su lado final, el lado terminal, es también una semirrecta que nace en el origen y termina en un determinado punto. Este punto se ha corrido y este punto ahora, el P está acá, ¿sí? Entonces, ese ángulo alfa es un ángulo dirigido. ¿Por qué decimos dirigido? Porque va a tener un sentido. Si gira en sentido antihorario, el alfa va a ser positivo. Y si gira en sentido horario, el alfa va a ser negativo. Y eso es por convención de signos. Bien. Fíjense acá. Tenemos el círculo trigonométrico, al estar en un sistema de eje, centrado en un sistema de ejes coordenados, ¿sí? Cartesianos ortogonales, se puede dividir en 4 espacios que se llaman cuadrantes, ¿sí? Por ejemplo, eh, esta zona que está acá, es el primer cuadrante, ¿sí? Hay distintas nomenclaturas, una forma de nombrarlo es esta. Así lo nombro yo. Y, digamos, la letra 1, romano, y una Q. Esta zona, ¿sí? Es el segundo cuadrante. Habíamos dicho que era letra romana, ¿sí? ¿Cómo sería el 2 en romano? Así. Bueno, luego, esta zona es el tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Y esta zona que está acá sería el cuarto cuadrante, ¿sí? Bien. Dice, el lado terminal del ángulo alfa intersecta en el punto P a la circunferencia del círculo trigonométrico y la recta perpendicular al eje X que pasa por P, este es P, ¿sí? Y una recta perpendicular desde acá y perpendicular al eje X sería esa, ¿sí? Intersecta, digamos, al eje X en un punto llamado Q.
Bien. Acá tenemos, ¿sí? Vamos a agrandar un poco. Tenemos los distintos valores según la posición del ángulo en los distintos cuadrantes, ¿sí? Tenemos el segmento PQ y el segmento OQ, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo en las clases anteriores, cómo habrán definido las funciones trigonométricas? El seno de un ángulo alfa, era el cateto opuesto, ¿sí?, sobre una hipotenusa. Eso asociado a un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Porque quien tiene cateto e hipotenusa es un triángulo rectángulo. Entonces, fíjense que al intersectar el lado terminal del ángulo dirigido en la circunferencia, generamos el punto P, y si proyectamos ese punto P verticalmente hacia el eje X, obtenemos triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, por eso es que dentro del círculo trigonométrico yo puedo aplicar las funciones, las definiciones de seno y coseno. ¿Por qué? Porque tengo presentes triángulos rectángulos, ¿sí? Bien, entonces, asociando esto, asociando esta definición con los datos que tengo acá, ¿cómo sería? El seno de alfa es el cateto opuesto. ¿Cómo se llama acá? Es el segmento PQ, ¿sí? Segmento PQ. Y nuestra hipotenusa es el segmento OP. Bien. Pero ¿qué particularidad tiene este triángulo? Que el segmento OP vale 1. O sea, el círculo trigonométrico tiene un radio igual a 1. Entonces, PQ sobre 1 es PQ. Segmento PQ termina siendo el seno de ese ángulo alfa. Bueno, alfa, ¿sí? Vamos al coseno. El coseno de alfa, ¿cómo era la definición de coseno? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Están de acuerdo? Sobre hipotenusa. Bien. Pongamos que es el cateto. ¿Cómo se llama el cateto? ¿Cómo se llama el cateto adyacente? Adyacente es el lado inicial del ángulo en cuestión, ¿sí? Este es el cateto se llama OQ. OQ, cateto adyacente. Y la hipotenusa se llama OP. ¿Sí? Entonces, nuevamente, OQ, cateto OQ, la hipotenusa vale 1. Cualquier valor de segmento dividido en 1 es el valor del segmento, ¿sí? Ese número, OQ. Bien, entonces, de ahí nos damos cuenta que en el círculo trigonométrico podemos obtener los valores del seno y del coseno de cualquier ángulo, ¿sí? Independientemente de en qué lugar, en qué cuadrante esté, conociendo los valores de la intersección
de ese punto, o sea, el punto P, proyectando verticalmente y obteniendo los segmentos, un segmento vertical y un segmento horizontal. El segmento vertical corresponde al seno, ¿sí? Lo que está pintado en azul. Y el segmento horizontal del triángulo, que es el cateto adyacente del triángulo, es el valor del coseno. Y obviamente teniendo el seno y teniendo el coseno, ¿qué podemos sacar? Podemos sacar, por ejemplo, las otras funciones. La tangente de alfa, que era seno sobre coseno, ¿sí? Seno de alfa sobre coseno de alfa. Y entonces, como el seno era el segmento PQ, el coseno es el segmento OQ. ¿Sí? Y así, por ejemplo, podremos seguir sacando la secante. La secante de alfa era el recíproco de la función coseno. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la función coseno? Es el segmento OQ. Así también podemos sacar la cosecante. La cosecante de alfa, que es el recíproco de la función seno. ¿Sí? Y entonces eso es igual a 1 sobre el segmento PQ. ¿Y qué función me estaría faltando? La cotangente. La cotangente la puedo sacar como recíproco de la tangente. Entonces, si la tangente era esto, al hacer 1 sobre esto, se invierte, ¿no es cierto? Queda el segmento OQ arriba y el segmento PQ abajo. La cotangente de alfa la puedo hacer como 1 sobre tangente de alfa. Entonces, si la tangente es esto, y hago 1 sobre eso, se invierte, ¿no es así? Por operación de fracción, producto extremos y medios. El segmento OQ queda arriba, pasando. Y el segmento en el círculo PQ trigonométrico solo obtengo dos funciones, abajo, el seno y el coseno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque salen de la construcción de un triángulo rectángulo que se forma al proyectar el punto P perpendicularmente a los ejes. ¿Sí? El punto P era el final del lado terminal del ángulo dirigido. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿y qué otra conclusión podemos sacar? Que todo lo que sea vertical es seno, todo lo que sea vertical es seno, y todo lo que sea horizontal, esto es vertical, es seno, 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 seno. Y todo lo que es horizontal es coseno. ¿Sí? ¿Y qué voy a...? Y de esa manera yo puedo sacar el valor del seno y del coseno, y al fijarme en qué posición del cuadrante cae dicho ángulo, ¿sí? Ahí le coloco el signo. Por ejemplo, este valor, un ángulo del primer cuadrante, produce un seno positivo y un coseno positivo. ¿Están de acuerdo? Y bueno, y podemos seguir. La tangente será positiva también porque al dividir seno en coseno, los dos son positivos, positivo. La secante será positiva, la cosecante también será positiva y la cotangente también será positiva.
En el segundo cuadrante, estamos acá. Fíjense, el segmento vertical, que es PQ, es el seno. Y como esto está centrado en un sistema de ejes cartesianos ortogonales, sucede que desde el eje X para arriba tengo Y positiva y desde el eje X para abajo tengo Y negativa. Entonces, el valor del seno, que es el segmento vertical, en el segundo cuadrante está hacia arriba del eje X, o sea, está positivo. Entonces, tengo seno positivo. El coseno, ¿cómo será? Fíjense, el coseno es negativo. ¿Por qué? Para un ángulo del segundo cuadrante. Es este. ¿Sí? O sea, los valores de X que están a la izquierda del eje vertical son negativos y los que están a la derecha del eje vertical son positivos. Entonces el coseno en un segundo y tercer cuadrante, el coseno van a ser negativos, ¿sí? Negativo. Y entonces ahora viene la tangente de alfa. Si yo divido en un positivo en un negativo, ¿qué me da? Negativo. La secante de alfa, ¿qué será? 1 sobre coseno, 1 sobre negativo, me da un negativo también. La cosecante, que es 1 sobre seno, un número dividido en positivo, positivo en positivo, me da la cosecante positiva. La cotangente, que es 1 sobre tangente, me va a dar negativa. Y así puedo analizar, por ejemplo, seguir, ya que estamos analicemos el signo de las funciones de los 4 cuadrantes. ¿Sí? Por ejemplo, en el tercer cuadrante, estoy acá. ¿Sí? ¿Cómo es el segmento vertical? Negativo. ¿Sí? Entonces, el seno en el tercer cuadrante es negativo. El coseno también. Recién hemos visto, el coseno es negativo. ¿Sí? El coseno del segmento horizontal. Entonces, si divido seno en coseno, ¿qué tengo? Tangente. La tangente, negativo dividido en negativo, ¿cuánto me da? Positivo. La secante. Fíjense, la secante es 1 sobre coseno. Va a seguir manteniendo el signo negativo. La cosecante, que es 1 sobre seno, 1 sobre negativo es negativo. Y la cotangente, 1 sobre tangente, mantiene el signo. Vamos al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante tengo segmento horizontal, o sea, coseno positivo, y segmento vertical negativo. ¿Sí? Bien. El seno, entonces, hemos dicho que el seno es negativo. ¿Sí? El coseno, perdón, sí, el coseno de alfa del cuarto cuadrante es positivo. Si divido, voy a obtener la tangente. ¿Sí? Menos dividido en más me da de menos. La secante es 1 sobre seno, sobre coseno, ¿sí? Entonces, 1 sobre positivo, mantengo el positivo. La cosecante, 1 sobre negativo, mantengo el negativo, ¿sí? Y nuevamente la cotangente, mantiene el signo de la tangente, porque es 1 sobre tangente, ¿sí? Bien.
Bueno, con esto hemos analizado los signos de las funciones trigonométricas, partiendo del valor de la ubicación del ángulo en los distintos cuadrantes, ¿sí? Entonces, eh, volviendo a lo que es el círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico es un círculo cuyo radio vale 1 y me sirve para determinar dos funciones principales trigonométricas, el seno y el coseno. Y a partir de ellas, para determinar el resto de las funciones trigonométricas. ¿Qué tiene de particular este círculo? Está centrado en el origen del sistema de ejes cartesianos ortogonales y su radio vale 1. Y sobre él puedo trazar un radio vector OP, que es el lado terminal de un ángulo dirigido. Ese ángulo dirigido va a tener, si tiene un sentido antihorario, se dice que el ángulo es positivo. Eso es por convención. Y si gira al revés, el segmento OP gira al revés, va a producir ángulos negativos. Dentro del círculo, como está ubicado en un sistema de ejes, por ejemplo, para aclararte la duda, yo puedo trazar un ángulo. Voy a agrandar esto. Se puede trazar un ángulo que sea menos alfa. ¿Sí? Fíjate que están haciendo desde el eje horizontal y en sentido horario. Entonces ese va a ser menos alfa. Fíjate que el coseno es la proyección en X, ¿no es así? Es este segmento el coseno. Y lo vamos a pintar, a ver, de rojo. El coseno es ese segmento. Fíjate entonces que el coseno para alfa, coseno de alfa y coseno de menos alfa es el mismo, mantiene el signo, ¿sí? Sin embargo, el seno de alfa es este, ¿sí? El seno de alfa es positivo y el seno de menos alfa será esta parte que es negativa. Entonces, uno sabiendo la ubicación del ángulo, los valores van a ser, digamos, los valores en valor absoluto, el valor del seno y del coseno en valor absoluto, va a ser el mismo para alfa y para menos alfa. Lo que cambia es el signo. ¿Sí? Bueno, ahora les quería hacer una demostración sobre esto que vimos de círculo trigonométrico. A ver, vamos a agrandar un poco más. Bien, ahí. Vamos a trazar un círculo. Más o menos. Tracemos ahora el círculo. Me quedé corto con los otros ejes, no importa, eso se soluciona. Bien, habíamos dicho que esto era eje Y y esto es eje X. Saquemos el compás.
Bueno, ahora vamos a hacer supongamos un ángulo de 30 grados. ¿Qué les parece? 30 grados, ¿dónde estaría? Aquí. Hago una marquita. Saco el semicírculo, trazo el radio vector, que es el lado terminal del ángulo dirigido. ¿Sí? Hacemos más grande y pase por ese valor que hemos marcado como 30 grados. ¿Sí? Bien, entonces sabemos que acá hay un ángulo dirigido que vale pi sobre 6. ¿Están de acuerdo? Porque 30 grados equivalen a pi sobre 6 radianes. Bien, ese segmento, si este es el origen O y este es el punto P, el segmento OP, ¿cuánto va a tener de... Es el radio, ¿no es cierto? En este caso, en nuestro dibujo, mide 10. Entonces, esa va a ser nuestra escala. 10 centímetros es nuestra unidad. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora aprovechando que tenemos la regla acá, vamos a, primero, tracemos las proyecciones vertical desde el punto P hacia perpendicularmente, o sea, tiene que haber una perpendicularidad, ¿sí? Ahí. Entonces, ahí se me genera ¿qué punto? El punto Q. Entonces, eh, si yo agarro la regla eh, y la apoyo acá, mido cuánto vale ese segmento. Ahí dice 5, ¿sí? Entonces, 5 centímetros de nuestro dibujo X. Entonces, X es 5 centímetros por 1 sobre 10 centímetros. ¿Y eso cuánto es? Un medio, 0,5 un medio. Y ese segmento corresponde a que el segmento OP es la función seno de qué ángulo? Pi sobre 6. Nuestro pi sobre 6. Y eso es un medio. Como vieron en las clases anteriores, en la clase anterior el valor del seno del pi sobre 6 es un medio. Y ya que estamos con la regla puesta, el segmento, este, el segmento Q, ¿sí? ¿Cuánto medirá? Damos vuelta a la regla, ponemos en forma horizontal y medimos. 0,87, ¿sí? Más o menos. 8,7. ¿Sí? Entonces, nuevamente la regla de 3, si 10 centímetros vale 1 en nuestra unidad, ¿sí? 8,7 centímetros X. Entonces, si hago esto, es 8,7 centímetros por 1
dividido en 10 centímetros, ¿qué me da? Me da 0,87. ¿Sí? Y recordemos que OP, en este caso OQ, es el coseno, es el coseno. ¿Y qué ángulo hemos considerado? Pi sobre 6. Y ustedes vieron en la clase anterior que el coseno de pi sobre 6, ¿cuánto es? El valor exacto del coseno es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Raíz de 3 es 1,771 y continúa. Dividido en 2 me da 0,866 y 0,866 está muy próximo a 0,87, si lo quiero redondear, que es la medida que tenemos acá, 8,7 centímetros. Recordemos que hemos ampliado la escala, hemos usado de que mi unidad son 10 centímetros. Entonces, para que se convenzan que la función seno y la función coseno salen de una construcción dentro del círculo trigonométrico o goniómetro. Y bueno, y a partir de las mismas, yo puedo calcular las otras funciones. No es que no se lo pueda hacer usando este círculo. Lo que pasa es que las construcciones quedarían fuera, por ejemplo, la tangente queda, y las otras funciones quedan fuera de lo que es el círculo trigonométrico. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con, habiendo visto esto, vamos a la ejercitación. ¿Sí? Problema 8. Vamos a agrandar. Dice, desde un punto situado, un punto en el suelo que está a 20 centímetros de distancia de la base de un edificio. Vayamos construyendo el edificio. Esa es la base. El edificio. El ángulo de elevación del extremo superior del asta de una bandera situada en el techo del edificio es de 46. Entonces, el observador estaría en un punto más o menos por acá. Me dice que con un ángulo de elevación, acá voy a hacer, si ese es el horizontal, el ángulo de elevación es hacia arriba, ¿sí? Ese es el ángulo de elevación. Entonces acá está el observador y dice de que mide con un ángulo de 46 grados a la punta del asta de una bandera. ¿Sí? Supongamos que esa sea la punta del asta, vamos a dibujar lo que sería la bandera. Exageremos un poco. Así era, ¿no? Sí, profe, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, acá vamos a poner 46 grados. Y mira también con un ángulo de elevación, pero a la base del extremo, ¿sí? La base es esta. Lo que vamos a hacer es, vamos a suponer, por una cuestión gráfica, que
la bandera está justo en la cornisa, ¿sí? Entonces, ahí, y ese es el otro ángulo de 38, ¿sí? Uno es hacia la punta del asta y otro es en la base del asta, ¿sí? Y el edificio es este. Bueno, ese es el edificio. Lo que tengo que hallar, o sea, las medidas que tengo que relacionar son esas dos. Ya tengo. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Calcula la longitud del asta, o sea, este segmento, que le voy a llamar I1, ¿sí? Y a esto le llamo I2. Bien. ¿Qué otro dato tengo? Tengo el dato este de la base. Tengo este valor, que le voy a llamar X. Bien. Entonces, mis incógnitas son verticales. Y eso me habla, por un lado, de seno si tuviese el dato de la hipotenusa. No tengo el dato de las hipotenusas. Sí tengo el dato de los catetos adyacentes. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona cateto opuesto, donde estarían las incógnitas, y el cateto adyacente? Entonces, les decía, la tangente de 46 grados, tangente de 46 grados es I2 sobre X. Y ahí despejo. ¿Qué voy a despejar? I2. Profe, Sí, ¿no sería tangente de 38 de grados? 38 grados, sí. Sí. Vamos a corregir acá. 38 grados. I2 sobre X, ¿sí? La otra tangente (46) es I2 más I1, ¿sí? O I1 más I2 sobre X. Bien. De acá voy a despejar I2. De ahí despejo I2 es X por tangente de 38. ¿Sí? Una vez que tengo I2, lo pongo acá y despejo I1. Entonces de esta voy a despejar I1. Es X por tangente de 46 menos, ¿sí? Porque este está sumando, va a pasar restando, menos I2. Entonces, calculo cuánto vale I2, que es X que vale 20 centímetros. Me dan el valor aproximado de la tangente de 38, que es 0,78. ¿Sí? Bueno, hago la multiplicación. 2 por 8 es 16, 1, 14, 1, 15, 15,6 centímetros. Ese es el valor de I2. Ahora voy a calcular el valor de I1,
es x que vale 20 centímetros por la tangente de 46 que es 1,04 menos 15,6 centímetros. Entonces, acá multiplico por 2, voy a tener 8, 0 y 2. Y 20,8 menos 15,6. 15,6 centímetros. Y bueno, revisamos la resta. 2, 5. ¿Sí? Entonces, 5,2 centímetros. Eso vale I1. Pero nuestra I1 es lo que me estaban pidiendo, que era la longitud del asta, ¿sí? De la bandera. Ahí está. Vamos a hacer una circunferencia de radio 10. ¿Por qué elijo 10? Porque yo sé de que el círculo trigonométrico, nuestro círculo trigonométrico, tiene radio 1, ¿sí? Entonces, si hago una escala de 10 a 1, va a entrar dentro de la hoja y a la vez va a tener el suficiente tamaño como para que pueda visualizar el valor de cada función trigonométrica, ¿sí? O sea, del seno y del coseno, en realidad. Vamos a trazar los ejes. Bueno, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar el círculo. Tengo el compás. Bueno, agarremos ahora un transportador para medir un ángulo. En particular, a ver, hemos hecho con 30 en el ejemplo. Hagamos otro ángulo para que veamos. A ver, veamos 45 grados. Ahí. Se generó el punto P, ¿sí? Este es el segmento O. Recordemos que a modo de escala, 10 centímetros de regla vale 1 de mi radio, ¿sí? Este radio vale 1. Bueno, acá tengo 45 grados. 45 grados en radianes, ¿cuánto es? Pi sobre 4. ¿Sí? Si proyecto este punto, proyecto en forma perpendicular al eje X, ¿sí? Se genera el punto Q, acá. Bien. Y este segmento que se formó acá, el segmento Q, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué hacemos? Usamos una regla y medimos dichos segmentos. 7,1 aproximadamente. Entonces tenemos 7,1
centímetros. X. Entonces quiero saber cuánto valen, con mi escala de 10 a 1, cuánto valen esos 7,1. O sea, 7,1 centímetros por 1 es igual a 10 centímetros. Y eso es 0,71. ¿Sí? 0,71. Muy parecido al 0,707 que es el seno. Por ejemplo, el seno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Y eso es, si aproximamos, o sea, sabemos que si vamos a cortar un número racional, tenemos que poner aproximado. Es 1,4 y decimales infinitos, dividido en 2 me da 0,707, ¿sí? Que es muy aproximado al valor que hemos obtenido acá. Y si hacemos lo mismo con el coseno, este, el coseno de pi sobre 4, ¿cómo lo determinamos? Tomando la medida horizontal del segmento que se formó ahí de la proyección de P en el eje X, y también me da 7,1, el mismo valor este. Entonces también es 0,707. Hemos usado eh, digamos, círculo trigonométrico para determinar la función seno y coseno. Las otras funciones yo las puedo determinar dividiendo, por ejemplo, la tangente esto en esto, y me da el valor de la tangente. Fíjense que como vale el mismo valor del seno y el coseno, si lo divido me va a dar 1. Entonces la tangente de pi sobre 4 es 1. ¿Sí? Eh, no sé si se entendió, si lo entendiste al quien quería. Sí, sí entendí, sí entendí. Bien, gracias, profe. Perfecto. Vamos a ver ahora un globo de observación situado a 360 metros del nivel del mar. Primero lo leemos y vemos cómo procedemos, ¿sí? Un observador mide 30 grados como ángulo de depresión de una embarcación situada al oriente de él. El ángulo de depresión a otra embarcación situada al sur del punto de observación es de 45. ¿Cuál es la distancia que separa dichas embarcaciones? ¿Sí? Entonces, como habla de oriente y sur, hace mención a los puntos cardinales, lo vamos a hacer en 3 dimensiones para que se entienda mejor. ¿Sí? Vamos a situar este sería el plano tradicional. ¿Sí? Y si le agregamos una tercera dimensión, y ahí formamos el espacio en 3 dimensiones. ¿Sí? Como el globo estaría acá. ¿Sí? Ahí está el globo. Dice, un observador mide A y colocamos la altura. ¿Qué altura le llamamos a esta altura? Z. Y este valor es Z, que vale ¿cuánto? 360. Dice, entonces, desde ahí mido depresiones hacia abajo. ¿Sí? Desde ahí mido 30 grados.
30 grados, ¿sí? Y acá estaría la embarcación. Bueno, sigamos. El ángulo de depresión a otra embarcación situada al sur, este sería el sur, el punto de observación es 45. Entonces también es un ángulo de depresión. $45. Bueno, como acá van a estar deformados los ángulos porque esto está en perspectiva, ¿sí? Entonces, yo tengo fíjense, como esto está en perspectiva, yo puedo trazar una paralela al eje, a este eje le voy a llamar X. Y a este eje le voy a llamar Y. A este eje ya le hemos llamado Z, ¿sí? Fíjense, me dice depresión, o sea, el ángulo, acá hay 45. Si bien a la vista no parece 45, pero lo es porque, bueno, esto está en perspectiva, ¿sí? Entonces el 45 está acá también. ¿Recuerdan la relación entre ángulos de dos paralelas cortada por una transversal? Este ángulo igual a este alterno interno, ¿sí? Igual o congruente. Y lo mismo acá. Este ángulo es igual a este que está acá, también por alterno interno. Desde un globo de observación, esa es la palabra clave, ¿sí? Situado a 360 metros sobre el nivel del mar, un observador, o sea, el observador está dentro del globo, mide 30 grados como ángulo de depresión, ¿sí? Supongamos es el observador, esa es su horizontal, ¿sí? Y depresión es hacia abajo. Ese es el ángulo de depresión. Depresión. Sí. Ese mismo observador se da la vuelta, digamos, mira hacia el sur y también hacia abajo, o sea, también una depresión. ¿Sí? Son depresiones, ángulos de depresión. Y para nuestro análisis nos conviene considerar estas dos paralelas cortadas por esta transversal en donde este ángulo es congruente con este, alterno interno, y este ángulo es congruente con este. Entonces, es una manera de saber las ubicaciones de los otros ángulos, ¿sí? Bien, lo que me están pidiendo a mí en realidad es esto, lo voy a poner con rojo, esa distancia, ¿sí? Lo que vale decir es que, y además, ¿qué cosa importante tenemos en esto? Esto está en perspectiva, pero sabemos que ahí hay 90 grados, ¿sí? En el suelo tengo los ejes de 90 grados, ¿sí? Porque cada eje está a 90 grados entre sí, ¿sí? Entonces, si yo determino este segmento y este otro segmento, voy a tener los catetos. Fíjense que al tener 90 grados acá, el triángulo que está en la base es rectángulo. Entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, conozco este dato, ¿sí? Conozco este dato. Z para 45 grados es un cateto opuesto, ¿sí? ¿Qué me está faltando? El adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona opuesto con adyacente? La tangente. Entonces, tangente de 45 es igual. Ahora vamos a poner nombre a los
Acá le llamamos P. ¿Sí? Q, L. ¿Sí? Entonces, la tangente de 45 es el segmento OP sobre el segmento OQ. De ahí despejo. Recordemos que esto ¿cuánto vale? 360 metros. ¿Sí? Entonces despejo esta incógnita, o sea, uno de los lados del triángulo, ¿sí? Uno de los catetos. Entonces OQ es OP sobre tangente de 45. ¿Cuánto vale la tangente de 45? 1. Entonces OQ es OP sobre 1. ¿Y cuánto vale OP? 360 metros. Entonces ya tengo uno de los catetos que me está haciendo falta para determinar después la hipotenusa. Ahora voy al otro triángulo. También voy a usar la tangente porque me relaciona este cateto opuesto con este cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, yo necesito sacar ese cateto adyacente. Entonces voy a usar de nuevo la tangente, pero ya para 30 grados. Tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto, OP, sobre adyacente, que es OR. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar, ¿no es cierto? OP, ¿cuánto vale? Yo acá le he puesto grado y es metros, ¿no? Corrijan eso. OP vale 360 metros y OR es mi incógnita. ¿Sí? Entonces, despejemos la incógnita. OR es OP sobre la tangente de 30. Entonces, OR es, ¿cuánto vale OP? 360 metros. Y la tangente de 30, no me la acuerdo de memoria, pero la podemos calcular. Es 1/2 para el seno y raíz de 3 sobre 2 para el coseno. Esto termina siendo 1 sobre raíz de 3 y eso es raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Raíz de 3 sobre 3 va acá abajo. Bien. Si corregimos esto, el 3 sube, ¿no es cierto? 3 por 360 sobre 3 por, ¿no es cierto? Sobre raíz de 3. Y eso me da en metro. ¿Sí? A lo sumo lo que podré hacer acá es multiplicar el 3 por 360. Como yo sé de que estos son catetos que después se elevan al cuadrado, por suerte, esa raíz se va a ir. ¿Sí? Bueno, ya tengo los catetos. Entonces ahora voy a sacar la distancia que está como hipotenusa. ¿Sí? Entonces, 360. Perdón, vamos a poner sin despejar y después despejamos. ¿Sí? El teorema. El teorema dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cuadrado, la suma del cuadrado de sus catetos. ¿Sí?
Y nuestra hipotenusa, en función de sus puntos, sería esa, ¿sí? Es la suma del cuadrado de sus catetos. Tengo el primer cateto y el segundo cateto al cuadrado. De ahí despejo la distancia D, ¿sí? Entonces es OQ al cuadrado más OR al cuadrado, raíz. ¿Va siguiendo o no? Sí, profe. 360 al cuadrado más, multipliquemos esto, a ver, 0, 18, 1, 10. Sobre raíz de 3 al cuadrado. Y a eso no nos olvidemos de ponerle la raíz. Vamos a hacer uso de la calculadora. 60 al cuadrado me da 129.600. ¿Sí? Y esto, el cuadrado de una fracción, el cuadrado se distribuye a numerador y denominador. Cuando tengo en el denominador se va a cancelar. Entonces, tengo 1080 al cuadrado me da 11.400 y abajo voy a tener 3. ¿Sí? Hago esto para que me quede bien el cálculo. Yo tengo que poner acá abajo el 3 y recordemos que esto tiene un 1, 3 por 1 es 3. 3 dividido en 1 de 3 por 129.600 por 3. Y eso me da 388.800 más 3 dividido en 3 de 1 y se repite el número 1, 1, 6, 6, 4, 0, 0. Bien, entonces hacemos la suma y luego la división. Tengo 38.800, 388.800 más 11.666, 400. Eso me da, y bueno, y dividido en 3, esto me da 1 así, sobre 3, raíz. Acá está el 1, ¿no? Ya el hecho de haber llegado a una suma así lo podemos dejar porque tenemos en cuenta, hay que tener en cuenta que no, no podemos usar calculadora, pero lo que tiene en sí el problema es el método, ¿sí? El método de construcción. Entonces, si a eso lo divido $720 que 720, justito, perfecto. Ahorita va a ver el 12, es bien teórico el 12. El 12.
¿sí? 12A. Dice, ¿para qué valores de alfa están definidas las siguientes expresiones? Bien, para que esto exista, recordemos que qué tenía que ocurrir en el denominador o qué no tenía que ocurrir en el denominador. ¿Alguien sabe? Para que eso exista. Tiene que ser distinto de 0. Perfecto, bien. Entonces 2 menos coseno de alfa distinto de 0. Despejo 2 distinto de coseno de alfa. ¿Sí? Y siempre va a ser en la función seno y coseno. Por si no lo sabían, vamos a hacer acá una esquemita. Bueno, al seno lo voy a hacer con rojo. El seno sale de 0, llega a su punto, llega a su punto máximo en pi sobre 2, se pasa a pi sobre 2 y sigue decreciendo, ¿sí? en valor absoluto, y bueno, cambia el signo cuando pasa de 180, llega a 270 y llega a su valor máximo, que es menos 1, su valor mínimo en realidad. ¿Sí? Bueno, ese es el seno de alfa. Estos valores, acá hay pi y acá hay 2pi. Obtiene su máximo en donde pi sobre 2. Y el coseno es al revés, como hace con verde. El coseno sale de 1 porque el coseno de 0 es 1. Llega a 0 en pi sobre 2. Pasa de pi sobre 2, se convierte en negativo y llega a su máximo en 180, o sea, en pi. En realidad su mínimo, porque 180 estamos en x negativa, ¿sí? Menos 1. Y luego continúa y hace eso. Más o menos así. Entonces, este es el coseno. A lo que quiero que vean es que el seno y el coseno son funciones acotadas entre cuál es el rango. Va desde 1, va desde menos 1 a 1. ¿Sí? Su rango, su recorrido. Entonces, cualquier valor que sea que tome alfa, nunca va a ser 2, porque su máximo es 1. ¿Sí? Entonces, esto siempre va a estar definido. ¿Y cómo se lo expresa eso? Para todo alfa. Así. O sea, cualquiera sea el valor del ángulo alfa, nunca va a ser 2. Entonces, para todo alfa, esto está definido. Yo tengo una explicación para que tengan una idea nada más. ¿Sí? Ya que ustedes saben ya lo que es función, arriba graficamos seno y graficamos coseno. ¿Sí? El seno con rojo, el coseno con verde. Y en el eje horizontal está la variable alfa, que es nuestro ángulo. Por ejemplo, el seno sale de 0, en pi sobre 2 tiene su valor máximo, en 180 su valor 0, nulo, invierte el sentido, el giro, el signo, cuando llega a 200 o 270, que es 3 pi sobre 2, y tiene su valor mínimo, que vale menos 1, y luego empieza a disminuir hasta que llega a 0 en 2pi. Las dos funciones, tanto seno como coseno, tienen un periodo de 2pi, porque a partir de 2pi se empiezan a repetir, ¿sí? 2pi hablando de alfa, ¿sí? En nuestro caso,
tenemos que analizar el coseno. El coseno que acá está con verde. Sale el coseno de 0, acá tengo 0. El coseno de 0 vale 1. Va disminuyendo a medida que va avanzando el ángulo. Cuando llega a 90 grados, tengo un coseno nulo. Cuando se pasa de 90 grados, empieza a cambiar el signo del coseno, ¿no es así? Porque se va para las x negativas. Llega a 180 y llega a su valor mínimo, que vale menos 1. Y luego empieza a subir hasta que llega a 1 en 2pi. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que el seno y el coseno son funciones acotadas entre estos dos valores, entre menos 1 y 1. Entonces, nunca va a ser 2, por ejemplo. El valor nunca va a tomar 2. ¿Sí? O sea, para cualquier valor de alfa, nunca va a llegar a 2, porque a lo sumo puede llegar a 1. ¿Sí? Entonces, si a lo sumo esto llega a 1, 2 menos 1 es 1, y si está definido. ¿Sí? Y si toma un valor menos 1, por ejemplo, que es el otro extremo del coseno, ¿sí? Este valor, si toma menos 1, menos por menos más, voy a tener 3 abajo y no es 0, ¿sí? Entonces, como nunca va a ser 2, se dice que esta función está definida para todo alfa. O sea, así se lo aclara. Este símbolo, ese es para todo. Usando, digamos, la palabra imposible, es imposible que tal como está planteado acá el denominador se haga 0 alguna vez. Entonces va a estar definido para todo alfa. Ese símbolo, que es así como una B y así, eso es para todo. Símbolo matemático. Para todo alfa está definida. Para cualquier valor de alfa. Entonces, tanto el seno y el coseno nunca van a ser mayores o menores que 1 y menos 1. Perfecto. Y aparte eso lo pueden ver del círculo trigonométrico, porque lo máximo que tiene el círculo trigonométrico es el radio 1, ¿sí? Y voy a tener, fíjense los valores 1 y 0, ¿dónde dan? Recordemos que el ángulo va a girar así, ¿sí? Va a girar así. Bueno, ese es alfa. Si gira así va a ser positivo. El segmento es el seno. Y el segmento o sea, la proyección de eso en eje X, es el coseno. ¿Sí? Entonces, cuando el ángulo es 0, yo estoy acá en este punto. Fíjense. Ahí, cuando este radio vector está acá, ¿qué ángulo tengo? 0 grados. Tengo toda la proyección en el eje X que se llama coseno. ¿Cuánto vale todo ese radio? 1. Cuando ese ángulo gira y avanza y llega acá, pi sobre 2, ¿sí? La proyección de este punto P, de un punto P que estaría acá, la proyección hacia abajo, me va a dar un punto, el origen. Por eso, para 90 grados pi sobre 2, el coseno vale 0. Cuando sigue avanzando el ángulo, y llega a pi, ¿sí? Y tengo toda la proyección en el eje X y esto vale menos 1 para el coseno de pi. Y lo mismo podemos hacer el análisis para el seno, ¿sí? O sea, nunca se va a salir de estos valores. Menos 1 y 1, menos 1 y 1. ¿Sí? Tanto seno y coseno. Vamos al ejercicio B.
en el ejercicio B dice, esto va a estar definido para 1, si 1 menos seno de alfa es distinto de 0, porque si llega a ser 0 no va a estar definido. Si el espejo de acá es 1 igual a seno de alfa, distinto. Entonces, me tengo que fijar los valores de alfa en donde da 1 para excluirlo de la condición, ¿sí? Para ponerlo como condición. Entonces, alfa va a ser distinto de, nos fijemos acá, ¿dónde me da el seno? El seno son lo que está sobre el eje Y, la proyección vertical, ¿sí? Acá tengo, cuando tengo pi sobre 2, ¿sí? O sea, tengo este ángulo, pi sobre 2, tengo ese valor ¿sí? 1. Entonces, volviendo. En pi sobre 2, el seno vale 1. Entonces, como yo no tengo que tomar los valores de alfa donde dé 1, entonces excluyo el valor es pi sobre 2. O sea, el ángulo de pi sobre 2 me da el seno igual a 1. No tiene que tomar ese valor, porque si llega a tomar ese valor, esto va a ser 1, y 1 menos 1 es 0, se produce un 0 en el denominador. ¿Sí? Tangente, ahora voy a cambiar el grosor, sería el punto C, la tangente de alfa menos 1. Bien, acá tenemos que tener en cuenta que tangente de alfa es el cociente entre seno y coseno, ¿sí o no? Si bien esto no tiene denominador, no tiene restricción en el denominador, esta tangente hay lugares cuando esto se hace 0, ¿sí? En los momentos en que esto se hace 0, ¿sí? Cuando alfa, para determinados alfa, el coseno me da 0, esto no existe y entonces no va a existir esta expresión, ¿sí? Entonces, debo analizar acá los momentos, o sea, los alfas cuando sean, para los alfas que hagan que el coseno sea 0, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento el coseno es 0? En los 90 grados puede ser. Sí, y en otro lugar también. Fíjense, ¿En los 180? no, ahí es menos 1. En los 270 grados. Sí, señor. Entonces, fíjense, tengo acá, tengo el seno 1, pero el coseno 0. Pi sobre 2. Y 3 pi sobre 2, que son los 270 que decía, ¿sí? 3 pi sobre 2. Entonces, el coseno de pi sobre 2 es 0. Y el coseno de 3 pi sobre 2 es 0. Entonces, esta función, es decir, esa relación, va a tener sentido, va a existir, mientras alfa no sea pi sobre 2 y no sea pi sobre 2 y no sea 3 pi sobre 2, porque hacen el coseno 0, y eso implica que voy a tener un 0 donde acá,
y la tangente no va a existir. ¿Sí? Entonces, para analizar la tangente, en qué momento no existe la tangente, debo analizar cuándo hace cero el coseno. Y el coseno, cuando hace cero en pi sobre 2 y en... ¿por qué el coseno? Porque el coseno, recuerden, era la proyección de esos puntos, de este punto y de este punto, la proyección ¿dónde? Sobre el eje X, ¿sí? Y de este punto proyectado sobre el eje X. ¿Y qué me da? Ese punto, ¿sí? En eje X tengo 0. Sin embargo, si me pidiesen el seno, tengo 1 y tengo menos 1 para 3pi sobre 2. Pero no me están pidiendo, no me interesa el seno, porque el seno puede tomar cualquier valor. Tengo que analizar cuándo hace 0 el coseno, ¿sí? Y son en esos dos valores puntuales, este y este. Entonces, ¿cómo queda esa expresión? Eso hay que decir, tangente de alfa menos 1 para todo alfa distinto de, o con directamente con alfa distinto de pi sobre 2 y 3pi sobre 2. ¿Entendido? Entonces, esto es posible si se cumple esto. Ese es el problema C. O sea, esta función está definida para los alfas que no tomen esos valores, pi sobre 2 y 3pi sobre 2, porque con estos valores de pi sobre 2 y 3pi sobre 2, estaría acá el coseno en la proyección, en X me da 0, y en 3pi sobre 2 estoy acá a 270 grados, la proyección me da 0, entonces el coseno para estos dos valores es 0, si el coseno, si esto es 0, esto no existe, o no está definida, ¿sí? X, acá X sería el ángulo, porque está como argumento de la función, fíjense, pertenece al tercer cuadrante. Bueno, hagamos unos ejes. ¿Dónde es el tercer cuadrante? Ahí, ¿sí? Entonces dibujo un ángulo en el tercer, un ángulo cualquiera, en el tercer cuadrante, ¿sí? Estamos resolviendo la... como este es el eje Y y este es el eje X, ese ángulo está acá, ¿sí? Fíjense. Para yo poder aplicar la función trigonométrica, esto es aplicado, razonado en base a un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces voy a dar por sentado que esto se deduce de un triángulo rectángulo, ¿sí? Y como seno, el seno de X en este caso, bueno, vamos a poner alfa. ¿Sí? Como el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Le vamos a poner nombre a esto. P, O, Q, ¿sí? Manteniendo, suponiendo que sobre este punto P y haciendo centro en O, yo puedo trazar un círculo trigonométrico, ¿sí? Pero nos olvidemos del círculo trigonométrico, porque el círculo trigonométrico sirve para saber el valor de la función seno y coseno con su correspondiente signo
para cualquier ángulo, ¿sí? Ahora yo ese dato lo puedo usar para hacer un problema, no necesariamente que esté dentro del círculo trigonométrico, ¿sí? Como en este caso. Pero sí, digamos, el plano cartesiano también se dividen en cuadrantes, ¿sí? Tengo primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, independientemente de si está o no el círculo puesto ahí, ¿sí? Entonces, tercer cuadrante es esta zona, en donde tengo las X negativas y las Y negativas, ¿sí? En el tercer cuadrante. Vale eso. Y bueno, en forma de segmento, ¿cómo sería? El cateto opuesto es PQ. Y la hipotenusa es OP. ¿Sí? Y me dan como dato esto. Yo tengo que el dato, me dicen que es 1 sobre 4. Y bueno, con un signo. Yo puedo prescindir de ese signo, porque el signo solamente me va a decir que está tercero o en el cuarto cuadrante, el seno. ¿Sí? Es decir, el ángulo, todo ángulo del tercer cuadrante y del cuarto cuadrante van a tener un seno negativo, porque recordemos que las proyecciones, los segmentos verticales eran senos, ¿sí? Bien, entonces yo tengo, a mí me interesa no me interesa el signo, ¿sí? Entonces prescindo del signo. Por ahora no me interesa el signo. Sé que el seno de un determinado alfa es un cuarto. Y el seno es el cateto PQ sobre la hipotenusa, que es OP. Y entonces, de acá, yo lo relaciono, el segmento PQ, ¿cuánto vale? 1. Y la hipotenusa, ¿cuánto vale? 4. ¿Por qué ya no le pongo el signo acá? Porque estoy hablando de longitudes, ¿sí? Recordemos que cuando tenemos longitudes, tiene que ser positiva, ¿no es así? Lo mismo cuando medimos tiempo, también. Ya sé entonces los valores de ese triángulo rectángulo. Algunos valores. ¿Qué me falta? El cateto, el otro cateto, ¿sí? El cateto OQ, que sería que para el ángulo del cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, Pitágoras por teorema de Pitágoras tengo que OP al cuadrado es PQ al cuadrado más OQ al cuadrado. Despejo OQ porque lo necesito para sacar las otras funciones. Fíjense que acá me están pidiendo, ¿qué me están pidiendo? Calculen las distintas funciones trigonométricas a partir de una, ¿sí? Entonces de acá despejo OQ va a ser igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos PQ al cuadrado. Entonces, QR, perdón, OQ es la raíz de, ¿cuánto vale OP? OP vale 4, 4 al cuadrado. ¿Cuánto vale PQ? 1.
16 menos 1. 15. 15. La raíz de 15. No me pongo a sacarla, la dejo así. ¿Qué voy a hacer ahora? El coseno. El coseno de ese ángulo, fíjense que sin saber cuánto es el ángulo, ¿no? Estoy sacando sus funciones. Era cateto o Q sobre hipotenusa o P. ¿Cuánto vale el cateto que acabamos de sacar? Que vale raíz de 15. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? 4. Bien, pero hagamos un análisis ahora. Acá cuando hacemos Pitágoras nos independizamos de los signos estos. Pero recordemos que el dato inicial que nos dan es con un signo menos. Pero por tratarse de, tenemos que asociar esos valores a distancia, o sea, cateto e hipotenusa, los tomo positivo. Así encuentro el otro cateto, me da raíz de 15. Y eso me permite calcular el coseno, cateto adyacente, sobre hipotenusa. Pero, como yo sé de que es un ángulo del tercer cuadrante, ¿qué signo tiene el coseno en el tercer cuadrante? Negativo. Negativo. Entonces ahora le agrego el signo por ser alfa, por pertenecer al tercer cuadrante, ¿sí? Porque el ángulo pertenece al tercer cuadrante, va ese signo para el coseno, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con la tangente? La tangente de ese ángulo es seno sobre coseno o es opuesto sobre adyacente. Exactamente. Como el seno, me decían de que el seno era menos un cuarto y el coseno menos raíz 15 sobre 4. Fíjate que menos con menos se cancela, queda positivo. Cancelo, esto me va a quedar 1 sobre raíz de 15. Y racionalizado es raíz de 15 sobre 15. Ese es el valor de la tangente. La secante, y la tangente es positiva porque divido dos valores negativos. La secante es 1 sobre coseno. 1 sobre menos raíz de 15 sobre 4. 4 pasa para arriba, signo también. Y racionalizando me queda esto. La cosecante es 1 sobre el seno. 1 sobre menos un cuarto. Fíjense que queda negativo y el 4 sube. Y me quedaría la inversa de la tangente como cotangente. ¿Sí? Es 1 sobre tangente o cateto adyacente sobre opuesto, como quieran. 1 sobre esto. El 15 sube. Racionalizando eso tengo raíz de 15 para la cotangente. Y así hemos encontrado todas las funciones sin conocer el ángulo. Y le analicemos el signo. Como la tangente es positiva, la cotangente va a ser positiva, ¿sí? Les decía, a partir de una función cualquiera, sin darme el ángulo, y la ubicación de dicho ángulo en los cuadrantes, yo puedo saber encontrar las otras funciones, porque asocio, yo sé de que tengo seno,
esto es opuesto y esto es hipotenusa. Una vez que tengo opuesto a hipotenusa, opuesto e hipotenusa, por Pitágoras saco adyacente. Conociendo el adyacente y la hipotenusa, saco ¿qué saco? El coseno, ¿sí? Y le coloco el signo porque, analizando la ubicación del ángulo. Y bueno, ya teniendo seno y coseno, saco la tangente, saco la secante, la cosecante y la cotangente. Encontremos el valor de eso. ¿Sí? Bueno, pi sobre 6 es 30 grados. Sí, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cuánto era el seno de pi sobre 6? El seno de pi sobre 6 es 1/2. En 45, de ahí ahí. Eso es 45 grados. Y 30 grados también marquemos. 30 grados, ¿dónde estarían? Ahí. Bueno, pi sobre 6 y pi sobre 4. Seno, ¿cómo es el seno de pi sobre 3? Es este. Ese valor, si se fijan, es ¿cuánto? 1/2, ¿sí? Por eso el seno de pi sobre 6 lo he puesto como 1/2. Ahora, pi sobre 4 estoy a 45 grados. Como yo necesito la tangente, ¿sí? La tangente es seno sobre coseno. A menos que ya se tengan memorizado el valor, ¿sí? De las funciones. Yo voy a hacer las proyecciones para la tangente. Voy a hacer con verde. Fíjense, se me forma un triángulo rectángulo a 45 grados, pero además es isósceles, tiene dos lados iguales, este, y uno desigual. Y al tener los dos lados iguales significa que el seno es esto, el coseno es esto. Si divido seno en coseno me da 1, porque los valores son iguales. Entonces, acá pongo 1. Y el resultado de eso es ¿cuánto? 3/2. Así de sencillo. O sea, para esto ustedes tienen que saber ya, tener memorizado, tener una tablita. En la tablita donde ponen el seno, coseno, tangente, y así, cotangente, secante, cosecante. Y acá van a poner el alfa en grados
y en radianes. ¿Sí? Y van a ir haciendo eso. Pueden hacer eso. No sé si lo vieron en la clase pasada esto. Entonces van a tener acá es conveniente que lo hagan y hasta que lo memoricen, porque es la única forma de... Si no, la otra es razonarlo, así también. Yo no me acuerdo los valores de memoria, pero sé ciertas cosas de memoria y entonces lo razono. Por ejemplo, 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, 120, 135, 180 y así hasta 360. ¿Sí? Y arriba pueden poner el equivalente en radianes. El paso ya para memorizar. Fíjense, 60 grados 2 veces 120 grados 2 veces 60, o sea, 2 veces pi sobre 3. Esto es 3 veces 45. 45 es esto, 3 cuartos de pi, 3 pi sobre 4. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, sacan los valores y los van poniendo acá. El seno del seno es 0. El seno, esto es un medio. Esto es 1. No, esto es raíz de 2 sobre 2, ¿sí? La tangente de 45 es 1, porque el coseno también es raíz de 2 sobre 2, es lo que decíamos acá con esto. ¿Sí? Seno y coseno para 45 es raíz de 2 sobre 2. Acá es raíz de 3 sobre 2, y acá 1. Fíjense, cuando estoy en 0 grado, tengo un coseno que vale 1. Y así la van llenando a la tabla.